Hola iglesia, te invitamos a que sigas este mensaje de hoy que va a ser de bendición para tu vida. Levante su Biblia. ¿Tiene Biblia en la mano? Levante su Biblia, diga: esta es la palabra de Dios. Y esta es mi Biblia. 20:25. Dar ejemplo dentro y fuera del templo, y actuaré con integridad y buen tacto. Amén. ¿Quiénes han visto lo que ha pasado en California en estos tiempos? Casi todo hemos visto en las noticias, fotografías, todo lo que ha sucedido. Y eso ha pasado cerca de Los Ángeles, en Pasadena, y hemos visto cómo el fuego ha venido quemando todo a su paso, porque el viento es muy fuerte. Pero lo que es triste es ver que el mundo se quema, no solamente físicamente, sino que la humanidad se quema en la arrogancia y ante también la indiferencia de Dios. Las imágenes que nosotros podemos ver de familias evacuando, de casas quemándose, de carros destruidos, la naturaleza clamando por agua o por un descanso del fuego, es tremenda. Pero ante estas imágenes que nosotros vemos sobre la arrogancia y la indiferencia del hombre ante Dios, quiero que miremos que 2 días antes de eso estaban en los premios premios Globos de Oro, y ahí se realizó una encuesta de que los que ganaban el premio, a quienes le ofrecían o le daban gracias por ese premio. Aparecía gracias a la mamá, gracias a los productores, gracias no sé qué, pero cuando aparecía el nombre de Dios, 0. Y ustedes lo vieron, creo que lo han visto en las redes sociales. En ese momento los asistentes se ríen, todos. Y la presentadora, un poco sarcástica, dice algo que no es de extrañar, que no le den gracias a Dios en esta tierra. 0 para Dios. 2 días después, el caos. Y no digo que esto es un castigo de Dios, porque yo no soy Dios para decir esto es un castigo, no. Pero también veo que la consecuencia del hombre que puede caminar solo, sin Dios, es arrogante, y que piensan que pueden andar sin Dios, sacar a Dios, y que pueden caminar por la vida sin consecuencias. Y la verdadera tragedia de esos incendios que destruyen casas y vida son aquellos que consumen nuestra conciencia. Sin Dios estamos fritos, porque la fe se convierte en burla y el respeto se va desvaneciendo. ¿Y qué queda en nuestros corazones? Un vacío. Y así está la humanidad, con un vacío que quema. Y aunque las imágenes de lo que hemos visto, estas catástrofes, tal vez a nosotros no nos duela porque no nos toca, pero sí a muchos de los que están allá les ha dado dolor y tristeza. Y nos queda un mensaje claro, tan claro que aunque el mundo nos quiera vender humo, siempre habrá un fuego sagrado que puede transformarnos. Claro que sí, si lo dejamos entrar. Porque el problema no es que Dios se haya alejado de nosotros, sino que la humanidad, nosotros nos hemos alejado de Él. La pregunta que quiero dejarles a ustedes es sencilla: ¿qué fuego vamos a dejar en nuestras vidas? ¿Un fuego que destruye, un fuego con propósito? Porque cuando leemos la palabra leemos que Dios es amor, pero también leemos en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios quiere que seamos sus hijos, que vivamos en amor, pero que también tengamos integridad. ¿Por qué? Porque Él es fuego consumidor. De todo esto hay un pastor de la iglesia que su casa se quemó. Un pastor de la iglesia, no, un hombre que era de la iglesia con su familia, se fueron a vivir a California, Juan Pablo Plaza, y allá empezó su ministerio pastoral y el fuego quemó su casa. Y él en un video muestra cómo su casa se quema y dice: ¿dónde está Dios? Pero no cuestionando dónde está Dios, sino que dice: Dios está en aquellas personas que nos han ayudado a nosotros.
Dios está en aquellos que dan apoyo a que lo perdieron todo. Dios está en el sufrimiento, en medio del dolor de lo que teníamos y que perdimos. Y sigue hablando, no voy a hablar lo que él dice porque si no entonces no me alargo. Pero la pregunta es, ¿será que tenemos que pasar por el fuego para ver a Dios? ¿Usted qué dice? No espere ese tiempo. Quiero que vayamos a Juan 3, porque leyendo lo que dice el Salmo, ustedes recibieron un separador, ¿cierto? Y ahí dice el Salmo 15, las 12 virtudes que el pastor Darío para este año nos ha venido compartiendo, y este mes toca el mes de la integridad, el otro mes es la justicia. Pero tenemos que empezar con la virtud de la integridad. ¿Qué dice Juan 3? Acompáñenme allá. Juan 3:19. Cuando llegue allá, regáleme un amén. Vamos a darle a esto un tiempo maravilloso. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Cierre sus ojos y medite en lo que acaba de escuchar mientras yo voy orando. Y pídele al Señor que no solamente sus ojos estén cerrados, sino que su espíritu esté abierto al mensaje de Dios en su vida. Padre, quiero darte gracias por este mensaje tan especial. La palabra tuya es especial. La palabra tuya es poder. La palabra tuya nos enseña que es espada de doble filo. Por un lado el poder del Espíritu Santo y por otro lado la palabra que penetra, corta nuestras entrañas y penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, hasta el tuétano, porque quiere sembrar allí tu poder. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos hoy, por ayudarme hoy a llevar este mensaje y que tus hijos, cada familia, cada hombre, cada mujer reciba este mensaje con poder, con la ayuda de tu Santo Espíritu, que lo puedan entender y comprender, pero más que eso, practicar. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, el pueblo con gozo y alegría dice, amén. ¿Están alegres? Amén. ¿Están alegres? Amén. Amén. Así me gusta. Jesús nos enseña a ver la diferencia entre la luz y las tinieblas, eso está claro. Cuando uno está en la luz, está obedeciendo al mundo. El mundo se acoge a las tinieblas porque no quiere obedecer al Señor. Es un humo que quieren ellos ocultar, porque todo lo perverso que está en el mundo se hace en las tinieblas, en lo oculto, que está reservado solo para ellos. Y esa es la tapa para ellos. Pero cuando usted diga yo me acerco a la luz, entonces no cedemos fácilmente a la tentación. Porque la luz te alumbra y te hace ver que la tentación no es buena para ti. ¿Cuántos lo creen? Por eso quiero que al mirar en este mensaje de Cristo, nos está hablando de la integridad de los que se acercan a la luz, de los que estamos en la luz. Dígale al que está a su derecha, a su izquierda, tú eres luz, porque tienes la luz de Cristo. Y yo quiero que vamos a ver unos personajes bíblicos que nos van a enseñar sobre integridad. El primero es José. Vamos a Génesis 39, porque ustedes conocen bien la historia de José. Y esa historia es una historia grande y maravillosa. Y palabras más, palabras menos, José fue vendido por sus hermanos. Iba a ser destruido, iba a ser asesinado, pero Rubén no permitió, pero Judá lo vende. Cuando llega a Egipto es vendido a Potifar, y ahí en la casa de Potifar, Génesis 39:2, mire lo que pasa. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio,
Este se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en algunas cosas. Cuando usted se acerca a la luz, cuando usted tiene a Cristo y cuando usted es obediente a Cristo, usted anda como José, prosperado en... ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la vida de José no fue buena en algunos tiempos de su infancia, en su juventud. Porque cuando estaba en la casa de Potifar, adelántese al versículo 12, entre esos versículos, la esposa de Potifar le hace un acoso sexual tremendo, le hace cambio de luces, pero no solamente cambio de luces, sino que le habla y le dice, acuéstate conmigo, y él cada vez que la veía le cambiaba el rumbo, y eso es importante para nosotros entender y comprender. Versículo 12, la mujer de Potifar lo agarró del manto, ya no pudo escaparse, y le dice, acuéstate, le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió ¿cómo? Caminando, a gatas, corriendo. Cuando la tentación llegue a tu vida, es lo que tenemos que hacer, salir ¿cómo? Corriendo. Ahí no dice, no, yo soy capaz de aguantar la tentación. Mentiras. Porque hay que entender que unos versículos antes dice, José se mantuvo firme. Mantenerse firme es estar en integridad. Dígale al que está a su derecha y a su izquierda. Mantenerse firme es estar en integridad, dígalo. Él salió corriendo. Y sobre la integridad, la antítesis puede ser la corrupción que hay en todas partes. Donde la integridad se pierde por unos pesos, por unos favores. ¿Y todo por qué? Por la maldad que reina. Hay una cortina de humo que quiere nublar inclusive a los hijos de Dios. Hacerle creer muchas cosas, pero no es la verdad. Usted y yo como creyente no estamos ajenos a estas situaciones también, en donde nos vemos muchas veces presionados por la sinergia de la vida y vivimos muchas veces entre la tentación y la integridad. ¿Y qué vamos a preferir? Hay que sacar la tentación para vivir en integridad. ¿Cuántos dicen amén? Porque la integridad, como la fe, es una elección. Usted elige vivir en santidad, usted elige vivir por fe. ¿Cuántos lo creen? Diga, yo elijo vivir en integridad. Créame, esa es la realidad de la vida. El título de esta enseñanza es ser ejemplo en integridad. Ser ejemplo en integridad. Para aquellos que les gusta escribir. Mi deseo es llevarlo a una enseñanza. Yo le decía a los líderes hoy, de integridad, ¿qué podemos hablar? Hay muchas cosas, pero es una palabra tan corta que poder hablar de integridad en 2, 3 palabras uno termina y suficiente. El que la entendió y el que no, pues se fregó, como dicen por ahí. Pero Juan 3, el Señor nos está enseñando la diferencia entre la luz y las tinieblas. Y yo tengo que enseñarles a ustedes a través del sermón de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios, haciendo las preguntas del periodista. ¿Cuáles son las preguntas del periodista? ¿Qué, cuándo, cómo, por qué, dónde y para qué? Entonces, vamos a ver las preguntas sobre la integridad. La primera, ¿se perdió por completo la integridad? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:21? Acompáñeme allá. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia. Ahí está claramente. El que practica la verdad está más cerca. En cambio, el que practica la verdad se acerca ¿a dónde? A la luz. ¿Para qué? Para que sus obras se vean que están en integridad. ¿Y integridad qué es? Obediencia a Dios. Si Dios te dice que eso no lo debes hacer, pues no lo hago. Pero cuando yo lo hago, desobedezco, y cuando desobedezco, pierdo mi integridad. Tenemos que entender que el que practica la verdad está más cerca a la luz. ¿Cómo definimos integridad? Mire, se lo voy a definir de esta manera, si quiere copiarla, si quiere aprenderla. Integridad es el estado de ser completamente unificado, que moralmente soy
íntegro. Y soy íntegro con mis pensamientos. O sea, mi pensamiento unido a la palabra y mis actos concuerdan en todo. Eso es unidad moral. Unidad moral. ¿Soy yo o soy yo o es por acá? Ah, bueno, es allí. Listo. Entonces, mire lo que está allí. Moralmente soy íntegro en pensamiento, en palabra y acto. Significa que están unidos y eso me da mi unidad moral. Significa integridad. Esa unidad moral tiene que ir unida también a nuestro Señor, porque el enemigo de la integridad, aparte de la desobediencia, es la apariencia. Pregunto, ¿es íntegro el que miente? Digan ustedes, ¿sí o no? No. ¿Es íntegro el que juzga? ¿Es íntegro el que roba? ¿Es íntegro el que desea una mujer o hombre casado? Pero eso se ve. Se ve. ¿Qué más? ¿Qué le pasó a José? Cuando fue acosado por esta hermosa mujer, porque no era cualquiera, pero José tampoco era cualquiera, era un lempo de joven, así como muchos jóvenes que hay acá. Y esta mujer lo acosaba y lo acosaba. La pregunta que quiero hacerte hoy, tal vez no sea una mujer, tal vez no sea un hombre, ¿qué es lo que te está acosando? Que no viene de parte de Dios y que tú sabes que tienes que salir corriendo. No ceda a la tentación. Él salió corriendo antes de perder su integridad, decidió ser íntegro. Como el dicho que dice por ahí, es mejor aquí corrió que aquí murió. Él prefirió de pronto la muerte. Hablar de integridad no es fácil porque todos pensamos que somos íntegros. ¿O me equivoco? Pero usted miente. Puntos suspensivos. Todos pensamos que somos íntegros. Pensamos que soy lo que soy, no importa dónde esté y con quién esté. Y lo sacan de allá de la boîte de nuit. ¿Sabe qué es que sabe decir boîte de nuit? En francés es la discoteca. Se dice caja de noche, más o menos. Boate es una caja de noche. No está encerrado en una caja. Buena definición. Pero bueno, dejémoslo así. Porque la gente piensa, desde que no le haga mal a nadie, todo vale. Y eso es falso porque es un axioma falso. Además, la integridad está en crisis en todos los niveles de la sociedad. Y ustedes mismos saben, en lo político, económico, social, cultural. A veces penetra la iglesia. A veces nosotros como la iglesia del Señor fallamos. No estamos dando o mostramos nuestro crecimiento espiritual cuando fallamos al dar testimonio, cuando no estamos realmente en integridad, cuando no defendemos los valores y principios espirituales y morales. Y como iglesia muchos de nosotros fallamos. Yo también fallo. Yo no soy el superpastor. El que crea que yo soy superpastor, mentiras, porque en cualquier momento usted se va a sentir defraudado por mí. Ponga los ojos en el único que no lo defrauda. ¿Cómo se llama? Jesucristo, Dios Todopoderoso. Entonces sí fallamos. Levante su mano y diga, sí fallo. La integridad tiene muchos enemigos, miles, voy a mirar algunos. Por ejemplo, buscamos el éxito, queremos ganancias a toda costa, por la vía más rápida. Espérate, al final. Y entonces sucumbimos a la oferta que nos dan por ahí, sin importar los medios. Otro enemigo, la hipocresía. Porque la hipocresía es un manto de disimulo que tenemos muchos de nosotros a través de la apariencia. Y eso quiere que encubrir la deshonestidad. Queremos parecer como buenos y justos, lo que en realidad es malo e injusto. Entonces la apariencia desdobla la personalidad en dos caminos. Primero, aparentamos ser, y dos, lo que realmente somos. Ahí está. Entra otro enemigo de la integridad cuando se roza con la mentira y la falsedad.
Ser honesto en estos tiempos de hoy es una persona heroica, porque de la integridad muchas veces se nos cuestiona. Y cuando usted es recto, lo van a cuestionar. ¿Qué decir de la integridad de nuestros pensamientos? Esos pensamientos que pasan por nuestra mente, que si de pronto se dan, ¿cómo quedaría la integridad? ¿O cómo serían los castigos? Entonces, la pregunta es, ¿se ha perdido la integridad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? No. Digan amén. Porque la integridad nunca se pierde. Fallamos, sí, pero nunca se pierde. Hay esperanza. Ahora vamos a mirar Segunda de Reyes 5. Acompáñenme allá. Deje ahí de pronto una rayita en Génesis. Pero vamos a Segunda de Reyes 5, porque aquí voy a tocar 3 personajes rápidamente. El personaje de esta historia es Naamán, el profeta Eliseo y su siervo Giesi. 3 personas que ilustran el tema en un panorama que quiero compartir con ustedes rápidamente. ¿Ya llegaron allá? Génesis, Segunda de Reyes 5. Dice versículo 1, Naamán, el jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado que, pero estaba enfermo de lepra. Usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver este capítulo, este versículo con la historia de la integridad, con el tema? Porque es que esta historia de este general saca, miremos la luz de la verdad del corazón. ¿Quién era este hombre? Primero, dice que tenía prestigio. Segundo, que Dios le había dado victoria, dice, por medio del Señor. Tercero, que era un soldado cobarde. ¿Cobarde o valiente? Valiente, muy bien. Pero tenía un problema. ¿Estaba qué? ¿De qué? De lepra. Hoy en día, cuando hablamos de la lepra física, pues gracias a Dios han descubierto, la medicina ha descubierto cómo sanar la lepra. Ya no hay leprosos. Pero no es la lepra física la que a mí me interesa, sino la lepra del corazón. Esa lepra que muchas veces viene a nuestras vidas y de pronto daña nuestra integridad. Y de eso es lo que yo quiero tocar. Eso es lo que quiero hablarles hoy a ustedes para tomar conciencia de cuando la lepra del corazón penetra, se acaba la unidad o mantener la unidad moral. Nuestra conducta se ve afectada. Según el concepto de integridad que les dije a ustedes, soy íntegro cuando mis pensamientos, mis palabras y mis actos concuerdan en todo. Unidad moral. Amén, iglesia. Ojo con la lepra del corazón. Miremos ahora a José. José, por ser íntegro, ¿qué le pasó? Por ser íntegro, ¿qué le pasó? Se lo llevan a la cárcel, Génesis 39, 20, 21. Porque ya le dije que déjeme ahí en Segunda de Reyes 5, porque ahora volverme allá. Vamos a mirar estos 2 personajes. De ellos aprendemos muchas cosas. ¿Qué pasó en Génesis 39, 20? Mire lo que pasa, te lo voy a decir. Y mandó, ¿quién? El capitán Potifar que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Por ser íntegro, ahora ¿dónde estaba? En la cárcel. Yo siempre me pregunto, ¿por qué el capitán no ordenó ejecutar a José, que era un esclavo y que su falta era muy grave? Por pequeñas cosas mataban a los esclavos y por esta no, era una ofensa grave. Y yo también me respondo porque lo puedo ver de esta manera, porque creo que
José se mantuvo en su integridad en medio de la justicia, entonces Dios lo favoreció. Este es el mensaje. Cuando tú te mantienes en integridad, no importa la injusticia que venga, Dios te va a favorecer. Amén. Créalo. Ay, carajo. Entonces, ¿qué es lo que nos habla Dios? Si usted va a Primera de Tesalonicenses, debemos de reflejar la integridad que hemos aprendido de nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses 5:13, usted sabe muy bien que el hombre es un ser tripartito. Dice aquí que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable. ¿Sabe qué significa? En integridad. Diga, irreprochable igual integridad. Así es. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Diga gracias, Señor, porque me has llamado. ¿Y te ha llamado para hacer qué? ¿Para hacer qué? A ver, díganme ustedes. Empieza por I y termina por E. ¿Cómo? Empieza por I y termina por E. Ahí dice, irreprochable. Dios te va a ayudar a andar en integridad. Esa es la promesa que nos da aquí. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo en Cristo, Él te va a ayudar. En nuestras fuerzas no podemos, a veces caemos, pero Dios nos va a levantar y seguiremos en integridad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que la integridad trae la victoria de Dios a tu vida. Levanta tu mano y diga, la integridad trae victoria a mi vida. Como José. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasó con Naamán? Bueno, viene la segunda pregunta. ¿Por qué es tan importante mantener la integridad? Segunda de Colosenses 2:9. Ay, cuando yo estaba haciendo esto, yo decía, ay Dios mío, ¿cómo le voy a hacer a esto? Porque, no es fácil, pero mire cómo el Señor, mire, se me pone la piel así de gallina, como dicen algunos, como alguien que hace así, ay, ¿cierto? Me ericé. ¿Por qué es tan importante mantener la integridad? Es que la misma escritura dice de cuidarnos de las filosofías o ideologías humanas. Como pastor con autoridad les digo, hoy tenemos un enemigo grande que se llama progresismo, es enemigo del cristianismo. Y les pido que abran sus ojos y aprendan qué significa eso. Confróntelo con la palabra y sean radicales en eso. Mire cómo está Canadá, es un país muy progresista a través de ese primer ministro Trudeau que ha permitido que muchas ideologías, ahora eso es terrible, hasta las iglesias las quieren cerrar porque son enemigos de ellos. Estados Unidos, California, el estado más progresista de Estados Unidos es California, donde la ideología, donde todas estas cosas como la diversidad de género y sexual es confundida hoy. Ustedes mismos lo han leído, yo no tengo que decírselo, por eso tengo que ser una atalaya. Los principios se han invertido, a lo malo le dicen bueno, a lo bueno es malo. Lo dice Isaías y hoy se ve claramente. Y eso tiene que suceder para que se cumpla el fin de los tiempos en el que el Señor Jesucristo tiene que venir por su iglesia. Así como fueron por Lot y su esposa y sus hijas, así el Señor va a venir por su iglesia en estos últimos tiempos, porque todo se va a degradar más. Y si nosotros no abrimos los ojos, frikis, calaveras y tuki-tuki, ¿qué dice Colosenses 2:8? Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue las tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Es que es claro. Pero no, hay cristianos, ay no, es que, por Dios, no voy a entrar a dirimir en este tema, solamente abran sus ojos. ¿Qué ideología vemos? Hay un progresismo rampante que es enemigo de nosotros, de nuestra fe, que nos van a cortocircuitar más adelante. Por eso les digo, mire lo que dice la palabra, mire lo que dice el mundo. Y créala la palabra de Dios,
Porque nuestro testimonio depende de una palabra que se llama credibilidad. Y si usted está en integridad, usted es creíble. ¿Cuánto lo creen? Pero cuando no andamos en integridad, tuki tuki lulú. Por eso, si no hay integridad, no hay credibilidad. Dígale al que está a su derecha, a su izquierda, si no hay integridad, no hay credibilidad. ¿Lo cree o no lo cree? Repítaselo otra vez. ¿Usted es una persona creíble? No me responda. Por eso dije, todo el mundo cree que es íntegro, pero ¿hasta dónde es íntegro? ¿Hasta dónde somos creíbles? Solo la apariencia en que nos ven, pero por dentro estamos podridos. Escuchaba el testimonio de un pastor que decía que el director de la alabanza era una persona ungida, cantaba, mejor dicho, y después, unos años después, se dieron cuenta que era un alcohólico. Pero claro, Dios respalda a sus siervos. Pero la tarde que temprano, el pecado sale a la luz y viene la vergüenza y viene que la pérdida de credibilidad. Amén. ¿Seguimos? Ahora miremos a Naamán, 2 de Reyes 5, 2, 3. Ustedes van leyendo, yo voy haciéndolo, les voy poniendo en contexto. Dice que los sirios capturaron a una israelita y le hicieron criada de la esposa del general Naamán. Y ella le cuenta a su ama, póngalo en pantalla, que en Samaria hay un profeta de Dios que lo puede sanar. 2 de Reyes 5, 2, 3. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Que la señora del general, viendo a su esposo en su estado de lepra física, le cree a su criada. ¿Por qué? ¿Por qué le cree a su criada? Porque era una joven íntegra, creíble. Si no fuera así, no le hubiera creído. Y fue y le dijo a su esposo, mire lo que nuestra criada nos está hablando. Tienes un problema. Yo quiero que te sanes. Yo le creo a ella. ¿Por qué no hablas con el rey para que te mande allá? Y va y habla con el rey. Y el rey, claro, como era un valiente, era su general, entonces levante su mano y diga, si hay integridad, hay credibilidad. Ahora dígaselo al que está a su derecha, si hay credibilidad, hay integridad. Ella era íntegra, ¿sabe qué? Mostraba que tenía unidad en su conducta moral. Eso es importante, queridos. Su testimonio tiene que ser ese, unidad en su conducta moral y espiritual. Ahora le agrego esa palabra. Por eso, cuando nosotros estamos así, el mundo le apunta a líderes que anden en integridad moral, sin dobleces. A eso le apunta mucha gente, pero no es así. ¿Por qué? Porque muchos de estos líderes que apuntan a un cambio no tienen unidad moral que mostrar, sobre todo cuando lo que han hecho en oculto sale a la luz. Y por eso me llegaba ese famoso refrán o dicho que dice, más rápido cae un ¿qué? Un mentiroso que un cojo. Se ven las noticias, todos los días sale algo a la luz de la corrupción, de las mentiras. Y por eso les digo yo, abran sus ojos, estamos a tiempo. Y hay que orar por este país. Y este es el reto de los hijos de Dios. Que los que estamos en Cristo debemos demostrar día a día ser ejemplo de, ¿qué cosa? Dígalo, pero con ganas, con convicción, bueno, tenemos que convencernos. Claramente, la iglesia, nosotros, ustedes, yo, somos líderes de una sociedad que es corrupta, que cada día se va degradando más. Tremendo. Por eso la iglesia del Señor, usted, yo, todos tenemos que mostrar integridad en todo.
Que nos vean como bicho raro. ¿No lo han visto a usted como bicho raro? ¿Ustedes lo han visto? Uy, este man, si uno no le puede decir tal cosa porque de una vez, ¡pum!, le sale. No, con este no salgamos porque ese no le jala lo que nosotros hacemos. No, no invitemos a fulana porque es que imagínense, empieza uno a hablar aquí y ella nos va callando de una. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos perdiendo esas amistades que entre comillas dice que son amigos, pero que no son amigos. Ya no nos invita porque usted ya es íntegro. Usted tiene la luz, ellos no. ¿Cómo cambian las cosas, no? Ahora sus amigos son los que están al lado suyo. Mira el que está al lado suyo. Bueno, es su esposa, su esposo. Ahora, cuando salga y saluda a una persona ya que usted no conozca, diga, ay, yo me llamo Raúl, ay, yo me llamo Guillermo, ay, yo me llamo Jaime, ay, yo me llamo María. Por eso, ayer tuvimos una reunión con todo el liderazgo de la iglesia y hablamos de la importancia de los grupos pequeños. Es para crear relaciones que sean significativas en el buen uso de la palabra. Ser ejemplos de integridad. Que nos vean como bichos raros. Por eso Filipenses, Pablo le dice a la iglesia de Filipos 2:15b, dice que nosotros, la iglesia del Señor, brillamos como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad. ¿Será que es para esa época o será que es para esta época? Por eso es importante ser ejemplo de integridad. Usted es íntegro cuando presiona al mundo. No se deje presionar por el mundo. Dígale al que está a su derecha, si presionas al mundo, eres íntegro. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, cada día nuestra identidad como nuestra integridad están en juego. Pilas. Entonces eso es importante. Ser ejemplo de integridad es mostrar lo que somos y eso determina lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, así, levante su mano y diga, ser ejemplo de integridad es mostrar que lo que somos determina lo que hacemos. Unidad moral. ¿Qué pasó con el general Naamán? Segunda de Reyes 5:4. Él tenía una posición, tenía una identidad definida. Va al rey de Samaria, le muestra la carta. El rey de Samaria como que se pone bravo y dice, ¿qué? ¿Es que quiere guerra? ¿Por qué me trae un leproso acá a prenderme la lepra o qué? Es cuando el profeta Eliseo se entera, lo manda a buscar, dice, mándemelo para acá. Porque es que los tiempos no es que el general llegó y una vez lo atendió, no, él llegó con su comitiva, esperó a que el rey le diera audiencia, y mientras tanto Eliseo se dio cuenta que estaba allá y que lo rechazaron, entonces le dice, mándemelo para acá. Pero es que este general además llevaba una ofrenda para el profeta, pensando que podía comprar la sanidad. Y eso es lo que pasa a mucha gente. Quiere darle ofrenda a Dios para que lo sane y eso no es así. Quieren comprometerse con Dios para que le dé el trabajito y eso no es así. La costumbre era esa y es claro, Segunda de Reyes 5:4. Por eso les repito, lo que somos determina lo que hacemos. Dígaselo al que está a su derecha o a su izquierda, lo que somos determina lo que hacemos. Avance al 7 y 8 de esta historia. Cuando el rey de Israel lee la carta, no le gustó. Es cuando Eliseo le dice que le envíe al general. Si nosotros, hijos de Dios, tenemos nuevos valores, es porque lo que piensas determina lo que haces. Dígaselo al que está a su derecha y a su izquierda. Lo que piensas determina lo que haces. Por eso somos lo que somos. Hijos de Dios en integridad. Lo que pienso me define. Recordemos que todos tenemos un llamado a un ministerio, que es el llamado de Dios en este mundo. En este mundo donde usted y yo, donde todos vivimos, nos movemos y somos. Por eso la pregunta es, ¿por qué es importante la integridad? ¿Saben por qué? A ver, alguien que me diga por qué es importante a ver, mi querido Donaldo que está aquí al frente.
Porque demuestra lo que somos. Perfecto. ¿Qué más? Otra más. Una más. ¿Porque qué? Mis actos. ¿Y eso qué genera? Eso. ¿Por qué es importante la integridad? Porque genera confianza. Así de fácil, sencillo. Eliseo no se dejó presionar por la visita del general y su comitiva. ¿Y qué hace? Le envía a su criado dándole un mensaje sencillo. ¿Sabe qué le dice en versículo 7? Giesi le dice, mi amo le manda a decir que se zambulla 7 veces en el río Jordán. No salió a recibirlo. Versículo 11. ¿Qué hizo este general? Se enfureció. Se enfureció por su orgullo, por su apariencia, por su soberbia. Y esta fue enemiga de su integridad. Y a veces nos pasa a todos. Por ejemplo, usted va a un restaurante y el mesero no lo atiende bien. Y cuando usted tiene esa hambre atroz, ¿cierto? Y no lo atienden bien, ahí salta un Naamán. ¿No le ha pasado? Deje así. Maldecir e insultar no refleja integridad, sino lo que hay en su corazón. ¡Wow! Eso era lo que estaba reflejando Naamán. Esa es la lepra que es peor que la lepra física. Y es ahí cuando no somos ejemplo. Pero es que esa lepra no solamente me afecta a mí, sino a los que me rodean y por lo general a los seres más queridos. Entonces levante su mano y diga, mi credibilidad me da integridad. Tercero, ¿cuáles son los peligros que pueden afectar nuestra integridad? Acompáñeme a 1 de Pedro 5, 8. Voy a ir un poquito más rápido porque ya aquí llegó mi amigo el reverendo y entonces... ¿Tienen sueño? ¿Tienen hambre? Diga sí. Hambre y sed de justicia, de la palabra de Dios. ¿Ya llegaron allá? Practiquen el dominio propio y manténganse ¿cómo? Alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es a usted. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de ¿qué? Sufrimientos. ¿Cuál es el consejo bíblico en estos dos versículos? Dos palabras claves, dos consejos o un consejo clave. ¿Cuál es? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Practiquen. ¿Y cómo empieza el 9? Resístanlo. Entonces, practicar y resistir. Es el consejo que nos da la palabra de Dios para que nuestra integridad, identidad se mantenga exacta, íntegra. Eso te va a ayudar a defender tu integridad. Tú y yo tenemos un ministerio y es el llamado a ser hijos de Dios. No lo pierdas. No pierdas tu identidad. Y no pienses que solamente los hijos de Dios son para los que son líderes o para los que son pastores. No, eso es para usted. Si eres casado, si eres soltero, si aún no eres profesional o no, la integridad es para todos. Digan amén. Para todos. Por eso tenemos que estar alerta para minimizar el ataque de Satanás del mundo y de la carne. Pero ¿sabe cuál es el ingrediente que necesita practicar y resistir? Ahí está. Practiquen el ¿qué? Dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, no deje que el enemigo le robe a usted esa partecita. Él no le va a robar todo el dominio propio. Le quita un pedacito para que usted caiga. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que nos pueden afectar a nosotros en nuestro dominio propio? Está el cansancio y la fatiga. Son enemigos.
Cuando usted está cansado, usted es susceptible a toda clase de tentación. Su resistencia se ve disminuida. Por eso la Biblia dice, descanse un día a la semana. No lo hacemos. Y estamos perdiendo bendición. Así de fácil. La fatiga es un peligro. El ejemplo clásico, David se asomó a la ventana y ¡zas! No digo más nada. Pero es más peligroso la fatiga espiritual. ¿Saben por qué? Porque cuando hay fatiga espiritual, que es la más típica, es cuando dices, me cansé de orar, me cansé de leer la palabra, me fatigué de ir a la iglesia. Ya no siento lo que era cuando yo iba al principio, ahora ya como que, ¡ay, qué jartera! Mire, ojo con eso, ojo con eso. Me cansé de luchar con este problema, me cansé y como dijo Julio Iglesias, me cansé de vivir. Esto también va para el soltero. Ojo, que el diablo está ahí, vea, mirando a quién comérselo, como león rugiente. Segundo, la adulación. Uf, qué peligro, esa se mete, pero mejor dicho, sigilosamente. Por eso el proverbio nos dice a nosotros, Proverbios 5, 3, 4, anótelo, yo se lo digo. Del labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Mire, es la adulación terrible. Es más dulce que la miel, sea la que sea. No es necesario que venga de la adúltera. Eso trae problemas. Si tú te la crees, ¿sabe qué pasa? Tuki tuki, lulú. No deje que la adulación te afecte porque es peligrosa. A los casados, hombres o mujeres, cuidado con esos chats, con la amiguis, con el amigos. Es que es mi amiguis y yo le escribo y va, chat viene, chat va, chat viene. Y así chat va creciendo cosas en el corazón. Y cuando se dan cuenta, lo llevan al versículo 5. ¿Qué dice? Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. Tome para que lleve, hermano. Te dormiste como camarón. Y viene la simpatía. Mire, para nadie es un secreto que los líderes de un ministerio, ya sea de la alabanza, ya sea de ujieres, ya sea de un director o un pastor, ¿cierto? Son populares y son accesibles. Algunos son muy simpáticos, otros son empáticos. Pero la calidez puede ser mal interpretada y ustedes tienen que tener cuidado con eso, como hijos de Dios. Todos somos cálidos y todos somos amables, digan amén. Pero hay que tener que la amabilidad o la simpatía puede ser malentendida. Un abrazo mal dado, un beso mal puesto, una sonrisa al sexo opuesto, entonces las personas se van a creer otras cosas y lo pueden malinterpretar. Y mucho cuidado en sus sitios de trabajo, hombres, mujeres, con la familiaridad. Venga para acá, mi querido reverendo. Está la amiguis y el amigo viene y le dice, hola amiga, y le manda el brazo así por detrás y le toca toda la... ¿Ah? ¿No le ha pasado? A mí sí. Y yo me siento con un correntazo. Lo único que hago es mirar a mi esposa y me dice, no soy yo. Esa es una. Entonces, tengan cuidado con de pronto las personas no lo hacen por algo, sino son cálidas. Entonces, pero pasan un límite y eso no puede pasar. Entonces, como están en el trabajo, poco a poco ese abracito y le baja por la mano y viene el dulcecito y el otro también le corresponde, se va volviendo en algo que es peligroso. Gracias. Por eso dice el versículo 9, resistan al enemigo el diablo manteniendo firmes en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la fe me mantiene firme en la integridad. Y voy cerrando porque aquí mi amigo ya me va acosando. ¿Están contentos o no? ¿Están aprendiendo o no? Yo aprendo cada vez que hago esto, hermano. Usted no se imagina, yo leo, releo y le quito y le pongo y el Espíritu me da ahí. Es una cosa brutal. Y por eso se me alargan los sermones. Yo quiero acortarlos, pero es que es tanta la información que Dios me da que yo digo, ¿cómo lo hago?
¿Corto al espíritu o me corto yo? ¿Cómo hago? Cuarto, ¿qué estrategia usar para la integridad? Para estar en integridad. Sigamos ahí en Segunda de Reyes 5, versículo 15. Porque el general Amán, en medio de su grosería y su maledicencia, escucha a sus siervos o a sus subalternos que le dicen, hombre, ¿y qué te impide ir allá y hacerlo? Tal vez de pronto si te sanes, ¿qué pierdes? Y como que eso lo hizo entrar en razón, ¿no le ha pasado eso? Oiga, deje de ser tan tosco y cambie un poquito de actitud y verá que le va mejor. Hay gente que no cambia de actitud, que son groseras y groseros por todo lado. Y, que uno ya no quiere andar con esas personas porque todo es un problema. Y si uno le dice algo, no, pues no tiene miedo hasta que le respondan con 3 piedras, entonces mejor no se mete uno con ellos. ¿No le ha pasado? Entonces a regañadiente obedece y es sanado y regresa al hombre de Dios con sus regalos, versículo 15, y le dice algo así: yo me llamo Naamán. No, la cogieron. Deje así. Ahora reconozco que no hay Dios en este mundo sino en Israel y le ruega que acepte. Ustedes no están viendo yo me llamo, ¿cierto? Con razón. Yo me llamo Naamán. No, llegó sano y le lleva regalos. Y ahí pone a prueba la integridad del profeta. Y usted dirá, ¿por qué? Él pudo haber recibido los regalos. Está en juego su integridad. Él sabía que esto era algo espiritual y que estaba siendo tentado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hemos recibido de gracia, por lo tanto, de esa gracia que hemos recibido, demos gracia. Usted no cobre el favor, digan amén. De eso se trataba, estaba como, ya lo sané, ahora voy a pagarle por haberme sanado. No, así no es la cosa. Usted da, pero no para cobrar después, que eso es lo que pasa a mucha gente. Yo te doy para cobrarte después, no señor. La iglesia tiene un ministerio que se llama Almaz, que ayudamos a personas y nunca le decimos a esa persona cuando nos increpa o cuando son desleales o cuando se van echando espuma por la boca, nunca le decimos, mire, tanto que lo ayudamos y ahora mire cómo nos paga. Nunca le echamos en cara la ayuda que le damos a alguien. Nunca, de mis labios nunca van a usted escuchar, a esta persona la ayudamos y mire cómo nos paga. De gracia hemos recibido, demos de gracia, pero no cobremos los favores. Algunos consejos para vivir en integridad, se los voy a enumerar así rápidamente, no los voy a explicar, simplemente creo que va a salir a pantalla al final, ¿cierto? Ok, entonces, nunca se considere excepto de ser tentado, todos estamos siendo tentados. Si usted cree que no es tentado, está perdiendo. Segundo, mantenga un cuidado de su vida espiritual. No descuide, porque el diablo está ahí como mirar por dónde le da. Tercero, tenga formas saludables en su vida sexual, los casados, los solteros, en sus emociones. Es que muchos por emociones tiran la toalla y resulta que eso no es así. Algunos por sus emociones dicen me voy de la iglesia y se van de la iglesia. ¿Por qué? Por bobos. Y se van a buscar otra iglesia y ya van a encontrar los mismos problemas que hay en esta iglesia. Y tarde que temprano regresan como el perro que entra a una iglesia y lo sacan como con la cola entre las piernas. Y no regresan algunos porque les da vergüenza, pero dejémoslo así. Guarde su mente, llénela con la palabra de Dios. Todo argumento llévelo a la obediencia a Cristo. Otra, ahí van a salir todo el cuadril para que le tome una foto. Acuérdese de las dañinas consecuencias del fracaso moral. ¿Y qué es el fracaso moral? Se llama pecado. Pecado. Tome precauciones para protegerse, no se crea más fuerte. El Señor nos lo dice claramente.
Ay, le doy una ñapa. Si estás casado, mantenga su matrimonio. Sepa mantener el matrimonio. Matrimonio. Esa, digamos que es la mayor seguridad para la integridad, es una vida matrimonial feliz. Hay un proverbio popular, no sé si usted lo ha escuchado, ayer se lo iba a decir a los líderes, pero teníamos tanto tiempo corto que no. Pasan los ministerios, pasan los matrimonios. Y es el césped no es más verde de ese lado de la verja, ni el césped es más verde de este lado de la alberja, o de la verja, ¿sí? El césped es más verde donde lo riegas. ¿Entienden? Si yo no estoy regando mi matrimonio, entonces van a mirar del otro lado de la cerca, que está mejor el pasto allá. En los ministerios, si no estamos cuidando nuestro ministerio, entonces o nos vamos a salir o vamos a mirar otro ministerio. Y por último, reconocer las verdades sobre la integridad. Eso es importante. Y ese no lo reconoció. ¿Qué pasó? Elías despide al general. Tómenle una foto, aprovechen. Tómenle una foto. Y le dice: chao pescado, no te recibo nada. Porque esto no se trata de yo te doy, tú me das. No. De gracia, Dios te sanó. No fui yo. Por lo tanto, no merezco esos regalos. Pero Giesi, todos tenemos un Giesi en nuestro corazón. Un Giesi. Y ahí está, punto final, Giesi. Vimos a José, vimos a Amán, a Eliseo. Segunda de Reyes 5:21 al 23. Dice que fue y alcanzó al general, le miente y le pide algo de lo que su jefe, Eliseo, no recibió, o sea, la coima. Pásela aquí por debajo, hermano. Eso se llama ¿qué? Corrupción. Entonces quiero terminar anunciando 3 verdades de la integridad. Rápidamente. Es así, el que la escribió porque no están escritas. La integridad comienza en una batalla interior frente a la tentación. Usted decide si la deja pasar o no. O sea que ahí está la lucha interna. 2, la integridad es hacer las cosas correctas. No las deje pasar, porque tiene que ver con principios, no con percepciones, sentires o apariencia. Si quiere al segundo lo apuntamos, pero no sé. Y por último, que tu vida se expande en proporción a tu integridad. Si tu integridad es cortica, así va a ser tu vida. Si tu integridad es, va a abarcar a muchas más. Amén. Entonces, mis queridos, porque vivimos en el ejemplo de la integridad. La falta de integridad trae consecuencias. ¿Qué le pasó a Giesi? Segunda de Reyes 5:27. Recibió, escondió y se le presentó a su jefe como si no hubiera pasado nada. Hola jefe, aquí estoy. Y el Espíritu de Dios, que lo muestra todo, le dice: ¿qué pasó, Giesi? ¿Dónde está tu integridad? ¿No hubiera sido más fácil decirme: jefe, déjeme ir y yo le pido algo al general porque necesito algunas cosas? Que ir a mentirle al general y que te dieran a ti algo para ti, tú no lo necesitas. Digo yo, parafraseando. ¿Y qué pasó? La lepra del general ahora será tu lepra. Y Giesi perdió por no ser limpio en integridad. ¿Qué concluimos? Naamán ganó, Eliseo ganó, José ganó y Giesi perdió. La clave es: pase lo que pase, están en integridad
recibes la bendición de Dios. Segunda de Corintios 12, 9, 10 nos dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien hablar de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Cristo. Cierra tus ojos. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero alabarte, Señor, con todo mi corazón. Quiero decirte, Dios, gracias porque me has hablado primero a mí, para poder entender el concepto propio de la integridad y saber mantenerme despierto, y que cuando venga la tentación, el león rugiente, yo le pueda decir: aquí no pasas, porque mi obediencia a Dios es una sola, y eso me trae bendición. Señor, gracias por este regalo que nos has dado de la gracia, como Jesús nos enseñó en Juan 3. La diferencia entre la luz y la oscuridad, lo que se hace en la oscuridad y lo que se hace en luz. Señor, permítenos acercarnos cada vez más a tu luz, porque somos luz, pero al acercarnos a ti, alumbraremos mejor. Nuestra integridad debe ser ejemplo dentro del templo y fuera del templo, para que tú seas glorificado en el templo como fuera del templo, en mi hogar, en mi empleo, en mi trabajo y en los lugares donde pueda yo estar. Tu integridad, tu luz me llene cada día más. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Recuerda que Dios siempre está contigo. Dios los bendiga. Los esperamos próximamente. Chao.